F. La información es contundente y la verdad que te despabila por el volumen de la inversión anunciada. Al margen de la pelea política entre un gobierno, tal vez la provincia más importante o la que mayor Producto Bruto Geográfico genera, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, y el gobierno nacional de Javier Milei. Una inversión que, para que nos ubiquemos, y lo sumo a Marcelo, Marce, estamos hablando de más de 30 portezuelos del viento. Los mendocinos hemos grabado los 1.000 millones o los 1.100 millones de dólares. Son 30 portezuelos del viento, casi una inversión, pero para la provincia de Río Negro y no para la ciudad de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. 30.000 millones de piso, porque se calcula que puede escalar a prácticamente 50.000 millones de dólares. Evidentemente estamos hablando, lo decíamos en los títulos, de la inversión al menos proyectada en dólares más importante de toda la historia de nuestro país. A todo esto hay que remitirse al casi descubrimiento del yacimiento de gas, básicamente más que de petróleo, de Vaca Muerta, muchos años atrás, en toda la zona de Neuquén y una partecita de Mendoza, cuando se descubrió que Argentina tenía una de las reservas de gas más importantes del planeta. Primero había que sacar ese gas de allí. Hace más de 10 años que comenzaron los trabajos de explotación de gas con aquel acuerdo con Chevron, allá por el 2011, 2012, tan polémicos y de tanta discusión política, hasta que llegó el momento de decir, bueno, ¿qué hacer con este gas? Porque si no se puede sacar y no se puede transportar, básicamente no sirve absolutamente para nada. Se tuvo que proyectar un gasoducto, vaya la polémica que hubo alrededor de este gasoducto que hoy se llama Néstor Kirchner. Mirá las imágenes que estamos utilizando para ilustrar, ¿no? Mirá quién era el jefe de gabinete de aquel momento y el jefe y el ministro de Energía de la Nación. Sí, de mucho tiempo atrás. Ahí estamos hablando exactamente de Peña, fíjate, época de Mauricio Macri, cuando se hablaba de el llamado a licitación de este gasoducto que después durante el gobierno de Alberto Fernández quedó durante 2 años prácticamente parado. Ese gasoducto ya se terminó, faltan algunas plantas compresoras, pero hay que sacarlo y hay que exportarlo. Por eso, una vez que se pueda sacar y exportar, Argentina se va a convertir en el 5º país exportador más importante del planeta de gas. Va a abastecer a buena parte del mundo. Pero hay que hacer una planta de licuefacción. Para que se entienda, hablado en criollo, esto significa transformar el gas en estado gaseoso a líquido y subirlo, cargarlo en grandes barcos que conducen el gas. Son los mismos barcos que llegan a la Argentina todos los inviernos para abastecernos a nosotros de gas dentro de una de las reservas más importantes de gas del planeta. Bueno, esto se estuvo discutiendo durante mucho tiempo. Había 2 opciones. Una era la ciudad, como bien decías, de Bahía Blanca y otra Sierra Grande en Río Negro. Hubo una competencia entre ambas provincias, la provincia de Hueretilnec, el gobernador de Río Negro, y la actual provincia de Axel Kicillof. Buenos Aires finalmente hoy anunció la petrolera YPF que en base a estudios que ha realizado junto con Petronas, acá hay que hablar de los malayos que también están asociados a YPF en esta aventura tan importante, en esta inversión histórica para la Argentina. En base a estudios que se hicieron propios y a una consultora internacional, se dijo que Río Negro era el lugar elegido. Además, la discusión política vino por el lado del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero yo te digo, lo que hoy informó YPF, más allá del RIGI, que ahora vamos a hablar de esto, hay decisiones técnicas o basadas en estudios técnicos que le dicen a YPF por qué hay que invertir allí o comenzar la construcción en Río Negro. Primero, por la menor distancia que existe con Vaca Muerta. Hacia Bahía Blanca el tramo es mucho más largo de todo lo que hay que construir. No va a hacer falta dragar parte del mar ni del puerto que hay que construir. Porque el puerto es de aguas profundas. Exactamente. Y va a permitir que grandes buques petroleros, de los más importantes del planeta, lleguen sin necesidad de dragar. En Bahía Blanca había que dragar. Otro dato importante es, como es un desierto, no hay absolutamente nada, todo lo que se va a hacer va a estar dedicado a la planta de liquefacción exclusivamente de YPF, los tendidos eléctricos, las vías férreas, los transportes, todo lo que significa esta inversión va a estar circunscripta solamente a YPF. Entonces, esos estudios determinaron que
que hay que hacer la obra allí. Pero hay un elemento, y esto es técnico, además de político, por sobre todas las cosas es muy político, que Río Negro fue la primera provincia que adhirió al régimen de incentivo a las grandes inversiones, que ustedes nos escucharon y nos vieron hablar durante tantos meses aquí en el noticiero, porque estaba dentro de la ley bases. ¿Qué hizo Milei? No llegan las inversiones, había que incentivar, lo hicieron todos los gobiernos, pero este avanzó rápidamente, había que incentivar a que llegasen estas inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Tienen beneficios tributarios y además las empresas directamente van a entrar al negocio sin cepo. El cepo que hoy tenemos en vigencia en la Argentina, para estas empresas que inviertan no va a tener ningún tipo de vigencia, porque van a poder disponer del envío de remesas al exterior y de comprar insumos en el exterior sin ningún tipo de trabas, mientras con algunas desde condiciones. El gobierno nacional señalaban, bueno, nosotros le advertimos a todos, súmense a este proyecto porque seguramente las inversiones serán más posibles, porque una provincia que cambie las reglas del juego más allá de lo que dice la Nación no es confiable. Desde Kicillof dicen, el propio Axel Kicillof, esto es una cuestión de Milei contra mí, porque él dice que todos los que pensamos distinto nos trata de zurditos, comunistas. Esa es la cuestión política. Esa es la cuestión estrictamente política. Sí, lo cierto es que Buenos Aires, que dijo, nosotros vamos a tener nuestro propio RIGI y no tiene intenciones por ahora de adherir a este régimen nacional. Recordemos que cuando se realizan estas inversiones tan importantes, depende también de impuestos nacionales, no solo de lo que pasa en las provincias. Entonces, evidentemente... Pero las provincias te pueden cambiar la bocha, discúlpame. Le cerró, claro, pero porque al adherir... te cobra por pasar el gas por tu provincia y se rompió todo el cuadro de inversión, ¿eh? Atenti. Sí, por supuesto. Entonces, al adherir quedan sujetas a una disposición nacional. ¿Qué pasó en Mendoza? Y ahora sí nos asentamos aquí en Mendoza porque nuestra provincia está a las puertas de convertirse en la segunda provincia en adherir a este régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Por qué? ¿Porque se somete políticamente a la nación? No solo eso. Hay otra explicación. Hace por lo menos 8 años que los impuestos en Mendoza, dice el gobierno de la provincia, no suben, sino que se han detenido y en algunos casos han bajado. Por eso es que hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza se sancionó, se le dio media sanción a este régimen de incentivo a las grandes inversiones y por supuesto que se abren muchas posibilidades. Después vendrá el turno del Senado. La oposición, esto hay que decirlo, votó en contra y esta es otra discusión política que tenemos en Mendoza. Gracias. 18 minutos han pasado de las 9 de la noche. Pausa.